Lamentaciones, gloria a Dios, capítulo 3, verso 52. Estas palabras son dichas y escritas por un siervo de Dios, que al igual que todos nosotros, hermano, tuvo problemas, tuvo complicaciones, pasó por muchos dolores, sufrimientos y temores por causa del Señor. Pero es una dicha, hermano, que así pase. Es una dicha en nosotros que suframos por causa de Dios. Es una dicha todo eso. Le damos la honra a Dios porque nosotros hemos entendido esa parte. Ahí en el verso 52 dice: mis enemigos me dieron caza como ave sin porqué. Ataron mi vida en mazmorra, pusieron piedra sobre mí. Aguas de avenida vinieron sobre mi cabeza y dije: muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda oíste mi voz. No escondas tu oído a mi clamor, para mi respiro. Acercástete el día que te invoqué. Dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Amén. Yo creo, hermano, que en la lectura usted se da cuenta y se hace parte de la situación por la que estaba pasando Jeremías. Él habla, o al menos hace sentir, hermano, que su vida estaba en un sumo peligro, en una situación ya en la que él había dicho: muerto soy. Yo creo que todos al menos hemos pasado situaciones en las que hemos pensado, hermano, que ya no hay solución, o en las que hemos dicho: esto ya no se va a realizar, esto ya no va a ser posible. La situación por la que él pasó fue muy dura, hermano. Él fue prendido, fue llevado a la cárcel y fue bajado a la mazmorra. La mazmorra, hermano, era un lugar en prisión por donde pasaba el drenaje, el agua sucia. Y él pensó en esa situación, él se sintió, hermano, ya morir, se sintió ya no haber solución. ¿Cuál fue la solución para él, hermano? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él? Leímos desde el 52 hasta el 58. Ahí está lo que hizo. Hizo algo muy fácil, hermano, pero quizás muy difícil de realizar estando en una situación tan crítica. ¿Qué hizo? Ahí está el versículo 55. Invoqué tu gloria nombre. a Dios. Bendito Dios. Oh Señor, desde la cárcel profunda. ¿Ha pasado usted situaciones, hermano, angustiosas? Fíjese qué fácil solución nos da la palabra. Invoqué tu nombre. Pero pues él ya se hacía muerto, hermano. Él ya había considerado su situación como: pues ya, hasta aquí fueron mis días. Pero en eso, hermano, él invoca el nombre de Dios. ¿Y qué cree que pasó, hermano? El Señor lo escuchó. Gloria a Dios. Dios oyó. Él le dijo: no escondas tu oído a mi clamor, para mi respiro. Dice que el Señor, hermano, ese día
se acercó, el día que él le invocó, y el Señor le dijo: no temas. O sea, deja de tener temor, deja de tener miedo, como diciendo: yo te voy a dar, ¿verdad?, la solución. Fíjense qué maravilloso, hermano, es pensar que mientras uno está clamando, por fuera del alcance de nosotros, Dios está moviendo incluso pues corazones que no andan bien con Él, quizás para nuestro bienestar. Dios puede utilizar muchas fuentes para sacarnos, hermano, de todo aquello que nos causa pues miedo, ¿verdad? Nos causa temor. Al menos por estos dos pasajes, Jeremías 37 y Jeremías 38, yo puedo decir, hermano, que era por lo que él clamaba. El libro de Lamentaciones, hermano, se le atribuye a Jeremías, ¿verdad? Y se llama Lamentaciones porque pues están los lamentos que él precisamente quiso prevenirle al pueblo. Jeremías dio palabra de Dios al pueblo de Israel, mas no fue escuchado. Y todas las cosas que el pueblo vino a pasar, todas esas cosas malas, fue por causa de no haber oído la voz de Dios. Tenga en cuenta eso. En el Señor tenemos opción de clamar a Él y Él nos puede libertar de todos nuestros temores. Pero si usted deja al Señor o nunca le acepta, tenga en cuenta que le va a ir peor y de su mano nadie le podrá librar. Esa es la grande diferencia, que en el Señor, hermano, tenemos respuesta de libertad para bienestar. Gloria a Dios. Pero fuera de Dios las cosas son muy duras. En Jeremías capítulo 37, versículo 14, y ahorita vamos a ir al 38, dice el verso 14 del capítulo 37. Y Jeremías dijo: falso, dice, no me retiro a los caldeos. Mas él no lo escuchó, antes prendió Irías a Jeremías y llevólo delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y azotáronle y pusiéronle en prisión en la casa de Jonatán escriba, porque aquella había hecho casa de cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la mazmorra, en las camarillas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, fíjense lo que dice el 17, el rey Sedechías envió y sacóle y preguntóle el rey escondidamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra del Señor? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedechías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieseis en casa de la cárcel? ¿Cuál había sido su mal, hermano? Pues el haberles hablado la verdad de Dios. Verso 19. ¿Dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a la casa de Jonatán escriba, porque no me muera ahí. Y bueno, lo llevaron al patio, hermano, de otra casa, ¿verdad? Ahí Jeremías le empezó a hablar otra vez a parte de las personas, y volvió, hermano, a ser hecho prisionero por segunda vez, ¿verdad? Al menos del 37 al 38, por segunda vez es llevado a la mazmorra. Dice que pues no había agua sino cieno,
Dice que cuando él bajó, hermano, se hundió. Verso 7. Esta es la respuesta, hermano, a cuando Dios se acercó a él, cuando él le invocó y le dijo: no temas. Fíjese a quién estaba moviendo aquí. Primero movió al rey. Quería escondidamente saber si había palabra del Señor, el rey. En esta ocasión usa a un etíope. Dice el 7: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco, que estaba en casa del rey, que habían puesto a Jeremías en la mazmorra, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con Jeremías profeta, al cual hicieron echar en la mazmorra, porque allí se morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Gloria a Dios. Bueno, pues eso era lo que se movía, hermano, para beneficio de Jeremías, cuando él clamó al Señor. Tenga usted fe, hermano, porque sus oraciones son escuchadas por Dios. Gloria a Dios. Todos nuestros clamores, hermano, Sí, son escuchados siempre en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué teme uno, hermano? ¿Sabía usted que Job tuvo temores? Y esos temores le vinieron. Hay muchas cosas, hermano, que podemos estar temiendo. Por ejemplo, la enemistad de los parientes que no quieren servir a Dios, ¿verdad? A veces son hijos, hijas, y qué triste que cristianos pues se tengan que someter, hermano, a veces a la presión, ¿verdad? Conozco hermanos y hermanas que lastiman a sus hijos, hijas espiritualmente, a sus parejas, ¿no? A veces por causa de ellos mismos, porque hay presión sobre el cristiano, sobre la cristiana, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, uno como cristiano se debilita y pues ahí está uno contándole sus penas a todo el mundo, ¿verdad? Lejos de ayudar, hermano, a esas personas, las va a retirar del camino del Señor, ¿verdad? Desde que empecé ahí en Zacatecas, empecé a tener este problema, hermano. Oren por mi esposo, decían los hermanos, oren por mi esposo. Es que mi esposo esto, mi esposo aquello, y cómo se daba cuenta, hermano, el esposo. Cuando muchas veces hay falta de madurez en una persona, hermano, no es bueno que le contemos todo, porque nuestras oraciones no van a causar efecto. Yo no le puedo decir a un hijo mío, una hija mía que está en rebeldía y que nunca quiere de Dios, el problema que tengo con el pueblo. ¿Será algo maduro eso? Pero bueno, muchas veces, en cierta manera, cuando uno ya está grande y ellos apoyan, pues a veces se genera, hermano, como un vínculo de autoridad sobre de uno, y yo he considerado que esas cosas no están bien, hermano. No se sienta solo. Hay muchos hermanos en los cuales puede confiar. Sí, amén, gloria a Dios. Cuando uno viene al Señor, hermano, no está solo. Gloria a Dios. Cuando uno viene a Cristo Jesús, hermano, hay cosas tan grandes y tan maravillosas de las cuales puede uno echar mano. Gloria a Dios. Pues nada más imagínense la hermandad, hermano. Muchas veces también lo que uno teme es la escasez. Hay gente sumamente temerosa a perderlo todo, y aunque estén en abundancia, su miedo es un día perder las cosas. La fe de uno, hermano, es un día alcanzar lo que nos hace falta y darle gracias a Dios por el presente, y vivimos en paz, contentos con lo presente, hermano. Sí, dando gracias a Dios con lo que hay, gracias a Dios por lo bueno,
Y como diría Job, bueno, lo bueno de Dios recibimos y lo malo no. Pues lo malo también, gracias a Dios. Pero qué triste que hay gente que tenga todo, hermano, y vive siempre temerosa por pensar llegar a perder lo que tiene y no puede disfrutar ni gozar de lo que hay. Qué grande ironía de la vida, ¿verdad? Que esas situaciones pasen. Otra cosa, hermano, también que muchos cristianos tenemos temor, ¿verdad? Es que la muerte alcance a nuestros hijos sin ellos haber aceptado al Señor Jesús. Porque pues es un hecho, hermano, es que si ellos parten un día sin el Señor, pues qué esperanza van a tener. Y no solamente el hijo, ¿verdad? A veces también los padres, uno quisiera que aceptaran al Señor. Los tíos, alguien muy cercano a nosotros en parentesco y en amistad y en comunión. También, hermano, pues suele mucho que vivamos con esos temores, ¿verdad? Ahora, ¿a qué mueven esos temores, hermano? A debilitarnos, a tenernos esclavizados siempre y a no poder obrar, porque alguien con temor, hermano, ¿cómo va a obrar? Todo es lo que hemos dicho y escuchado, hermano, está argumentado aquí en la bendita palabra de nuestro Señor Jesús. Hebreos, ahí, hermano, en Hebreos 12 nos damos cuenta qué cercanía tenemos nosotros, o a qué estamos cercanos siempre, o quién está siempre cercano a nosotros. Ahí de Jeremías dice que el Señor se acercó a él, hermano. Sí se acercó a él, ¿verdad? Bueno, y su cercanía, hermano, ¿qué le inspiraría? ¿No le inspiraría confianza? Gloria a Dios. ¿No le inspiraría esperanza? Amén. Oiga, cuando uno está lejos de Dios, ¿qué esperanza va a tener uno, hermano? ¿O en qué va a confiar? Por eso cuando el Señor se acercó a Jeremías, lo primero que yo pienso, hermano, es que le inspiró esperanza, confianza. Qué palabras tan hermosas y dirigidas y dichas por el mismo Dios. No temas. De Dios. Versículo 18. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego es encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. O sea, Israel, hermano, se acercó a todas esas cosas físicamente. Nosotros tenemos más gloria y más dicha porque no nos hemos acercado a esas cosas físicamente, sino espiritualmente. Y yo considero esto que está escrito como más gloria y dicha que ellos, porque por eso está escrito, ¿verdad? Hay gente que anhela ir para allá, hermano, pero si su espíritu está lejos de Dios, ¿qué caso tiene ir físicamente allá? Dice que no nos hemos acercado a esas cosas que se podían escuchar, palpar y ver. Verso 19. Y al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Verso 22. Vean. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Y a dónde más, hermano? Y a la compañía de muchos millares de Gloria a Dios. ángeles. Bendito Dios. Y eso no le inspira, hermano, confianza. Amén. Se imagina por un hombre incita al pueblo, apresan a Jeremías y su vida está expuesta a perecer. Alguien puede pensar, pobrecito, estaba solo y nadie con él. No, estaba el más importante con él, hermano. Gloria a Dios.
¿De qué sirve a veces tanta multitud si de tanto no sale nada bueno? Si de tanto no sale un buen fruto, hermano. Si de tanto no sale un buen consejo, una buena palabra de aliento, hermano. Qué torcedura cuando el pueblo abandona a su Dios. Bueno, alguien puede pensar, bueno, ¿y para qué sirven, hermano, esas compañías de muchos millares de ángeles? Fíjese, considere eso. Considérenlo, piénsenlo. Muchos millares de ángeles. ¿Cuántas legiones le dijo, hermano, a Pedro que le podía pedir al Señor cuando le cortó la oreja a aquel hombre, hermano? 12 legiones. Le dijo el Señor. ¿No sabes que yo podría pedirle a mi Dios eso, a Dios eso, a mi Padre eso? Gloria a Dios. Solo, hermano, que pues tenemos que pasar por el experimento de la fe. Gloria a Dios. Y en ese experimento, hermano, pues hay sufrimiento. Tenemos que experimentar la paciencia también. Pero mire, pues todos esos ángeles, todos esos muchos millares de ángeles podrían haber estado dispuestos para apoyar, cuidar al Señor el día de su temor, pero no fue posible, porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era otro. ¿Verdad? Claro, él fue, hermano, también confrontado. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Aquí encontramos esa compañía, hermano, y dice que nosotros estamos cerca porque nos hemos allegado a ellos. Estamos allegados a ellos. El Señor Jesús hizo posible eso, que estemos allegados a esa compañía. Bendito nuestro Señor. Segundo libro de Reyes 6, versículo 16. Cuando se le es dicho, hermano, a un rey que pensaba que tenía el rey de Siria algún traidor entre su gente, él pensó que tenían traidores y le avisaban al rey de Israel lo que pasaba, lo que estaba pasando, o el rey de Samaria. Alguien le dice: no, Señor, usted no tiene traidores, lo que pasa que allá con ellos está Eliseo, profeta, que le da aviso de todo lo que usted hace en lo más secreto. Es Dios tan grande, hermano, y tan poderoso. Sí, amén, gloria a Dios. Tiene el pueblo de Dios. Aleluya. ¿Qué más protección quiere, hermano? Fíjese quién esté avisando, cuidando, velando por usted 24 horas por día, 365 días al año. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bien dice, hermano, si el Señor no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Ahorita que dije ese texto, hermano, me acordé de una vez allá en una casa que hicimos. Bueno, trabajamos la electricidad. Mi cuñado puso unas cercas arriba, cercas electrificadas. En una ocasión íbamos pasando por ahí, pues había mucho peritaje ahí. Habían saqueado la casa. Tenía alarmas, sensores, muchos medios de seguridad. ¿Saben cómo la vaciaron, hermano? Hicieron un hueco en un muro, en una pared que daba hacia el campo, con un marro. Hicieron un muro y ahí la vaciaron. Y tenía todo, hermano, lo más moderno de seguridad en ese tiempo. Pues así la vaciaron. Gracias a Dios. A veces cada comentario, hermanos, que uno escucha, entonces, es que es mejor un perro en la casa que esas cosas, es que es mejor tener esto. Yo le puedo decir, hermano, con toda seguridad,
y sin temor a equivocarme. Lo mejor que podemos tener en estos casos es la amistad con nuestro Señor Jesús. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Es la amistad con Él, hermano, porque Él va a velar por nosotros siempre. Bueno, viene grande ejército, su siervo de Eliseo teme, y el verso 16 dice, segundo libro de Reyes 6:16, y él le dijo: no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, la pregunta es: ¿dónde están? ¿Dónde están, hermano? 17. Lloró Eliseo y dijo: ruego a Dios, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del mozo y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Y qué no dice otro texto, hermano? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No le dijo también así Satanás, hermano, al Señor acerca de Job? ¿Cómo no te va a temer? ¿Cómo no te va a honrar? Dice, si todo lo que le has dado lo has cercado, lo has rodeado, y todo a su alrededor tiene bienestar y prosperidad, porque es promesa del Señor, hermano. Pero bueno, ¿qué pasa? Como cristianos, hermano, debemos de tener esta confianza. Pero hay una cosa que también, hermano, la palabra del Señor enseña. Lucas 22. Debemos también de estar dispuestos, hermano, a pasar por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que pasemos, hermano, muchas veces por el fuego. ¿Para qué? ¿Qué hace el fuego en nosotros? Pues nos da purificación, hermano. Y pues el fuego, hermano, es algo también causado, ¿no? Nuestro Señor Jesús pasó por esta situación también, hermano. Fue oído de él un miedo reverencial, tuvo temor, pero pues, al igual nosotros vamos a temer muchas cosas, pero debemos de tener confianza, hermano. Yo creo que lo que Dios quiere es que no caigamos, hermano, en el lazo del diablo. ¿Cuál es? Pues tenernos subyugados, hermano. Miren, lo primero es tener confianza en el Señor, que Él está con nosotros, que Él quiere que le invoquemos, que guardemos su palabra, y Él va a echar mano a sus promesas hacia nosotros. Pero ¿qué hay del día en que tengamos que pasar, hermano, por ese dolor? Él nos va a confortar. Sí, amén. Basta, hermano, con que nosotros no nos deprimamos. Hay gente que pues le pasa algo malo, hermano, cristianos, y tienden a deprimirse, y lo primero que hacen es dejar de ir a la iglesia. O sea que a lo mejor se oye mal, hermano, pero qué absurdo que un hermano diga: me quiero ir al mundo porque me pasó esto. Y en el mundo te va a mejorar tu situación. No. ¿La va a empeorar, ¿verdad, hermano? Amén. Sí, amén. Pero ¿por qué esos pensamientos? Es que ya se subyugó el diablo. Está dispuesto, hermano, a pasar lo que pase. Para mí no es válido también escuchar esas palabras, hermano. Perder un hijo, luego menos en su juventud. Cuando yo padezco, cuando se escucha, pues murió un joven de 15 años baleado, murió un joven de 20 años por situaciones malas. Qué triste se siente, hermano, ¿no? Personas que empiezan a vivir y ya se tuvieron que ir, hermano, sin esperanza por andar involucrados en lo malo.
Ahora, cuando están en el Señor, hermano, qué bueno, pero aún así es dolor, porque pues es prácticamente un joven, un niño, ¿verdad? Y está empezando, si murió en el Señor, qué bueno, ¿verdad? Pero pues uno quisiera, hermano, ver a sus hijos crecer, tener hijos, servir a Dios, hacer una familia estable en el Señor. Uno es lo que espera eso, hermano, todo eso. Sí, amén. Pero bueno, tenemos que pasar, hermano, por cosas muy dolorosas. Pero suframos lo que suframos, hermano, tenemos que estar dispuestos Amén. a padecerlo, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si no es eso, hermano, el diablo nos va a subyugar otra vez. ¿Ha escuchado hermanos decir, y para eso viene el cristianismo? Qué triste, hermano. Para eso me hice cristiano, para que Dios enfermara a mi hijo. Para eso me hice cristiano, para perder mi casa. Muchas veces yo he escuchado eso, hermano. Yo he dicho, pierda lo que pierda en este mundo, mientras no pierda al Señor, lo tengo todo. Amén. Porque un día alcanzo a mi madre que ya partió, o un día ella viene a nosotros otra vez en la venida del Señor. ¿Qué pérdida tenemos, hermano? Si perdimos casa, propiedad, el pariente se quedó con todo, no nos dejó nada, hermano, sepa que un día el mundo entero va a ser para nosotros. Pero para mí eso tampoco no es mucha gloria. La gloria, hermano, realmente es alcanzar la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Pero para poder hacer eso, hermano, pues hay que estar dispuestos al día que el Señor nos haga pasar por el fuego. No renegar con Él, sino vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Lucas 22, verso 40. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí. ¿Cómo que pase ese vaso de usted? Su temor lo llevó a eso, sí, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo. ¿Y qué le hizo, hermano? Gloria a Dios, confortándole, dice, allá dice, para fortalecerlo, ¿verdad? Para darle fuerza, para darle más vigor. Y estando en agonía, obraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 2. ¿Qué plan, hermano, qué propósitos, qué finalidades alcanzó nuestro Señor Jesús venciendo ese temor? ¿Se imagina que hubiera sido como cualquiera de los seres humanos, como Adán, que frustró muchas cosas y prácticamente desde allá todo cambió, cuando Dios tenía otros propósitos? ¿Qué pasaría, hermano, si el diablo viniera a nuestras vidas y frustrara los planes de la predestinación? ¿Sí sabe cuáles son los planes o los propósitos por los cuales Dios nos predestinó? ¿Ha meditado en eso? ¿Qué es la predestinación? ¿Sabe que usted y yo estamos escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo? Amén. Gloria a Dios. Oiga, ¿no le da gusto eso? ¿No se gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Quién, hermano,
podría hacer eso. Si el Señor apenas da una comparación y dice, si usted como siervo está trabajado y llega su Señor y lo ve todo cansado, lo ve todo afligido, ¿a poco se va a sentar y le va a decir, siéntate tú también y yo te sirvo? No es así, hermano, esté como esté. Él llega y se sienta y dice, sírveme. ¿Quién del mundo puede hacer eso, hermano? O sea, ¿qué ser tan especial, hermano? Y sabe usted, si desde antes de la fundación del mundo el Señor nos dio escogimiento, oiga, pues siéntase importante delante del Señor, nomás delante de Él, hermano, para que la humildad nos siga ayudando, ¿verdad? Gloria a Dios. A crecer. Yo siento, hermano, que es motivo de grande felicidad, gozo, dicha. Y amén, gloria a Dios. Saber que con todas mis deficiencias y mis problemas psicológicos que tuve por los problemas, las situaciones familiares, mire, aquí estamos. Gloria a Dios. Porque el Señor desde hace miles, yo creo que, no sé, yo creo que desde hace una eternidad, hace muchos años, hermano, siglos, no sé, milenios, el Señor ya nos tenía para estos planes. Cuidado, hermano, porque el diablo puede hacer posible que esos planes se frustren, ¿verdad? Si el Señor nos ha escogido para esto, ¿qué pasaría si nuestro Señor, hermano, hubiera cedido a la tentación de Satanás? Pues otra vez las cosas hubieran cambiado, hermano, y otra vez los planes del Señor se hubieran visto frustrados. Pero ¿sabe qué, hermano? Es el ejemplo a seguir. No tema, porque Él es con nosotros. No desmaye, porque Él es, hermano, nuestro Dios. Hebreos 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida. ¿Qué cosa, hermano? Ahí está, subyugados a Él, sujetos a servirle, hermano, por el temor a que no les matase. Y al fin, ¿qué es lo que va a hacer? Si la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿no es lo que va a hacerles? Gracias a Dios que a nuestras vidas llegó el Señor a darnos vida, y vida en abundancia. Gloria a Dios. Amén. Porque a eso vino el Señor, Sí, amén. a librarnos de ese yugo, a librarnos de ese ladrón. Hay muchos ladrones, hermano. Todos ellos, Él es uno, ¿verdad? Más peligroso, más malo y más cruel. Pero tiene muchos súbditos, hermano. Y de todos ellos vino a librarnos nuestro Señor. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ahora que Él nos ha librado del yugo de ese ser tan cruel, Pablo escribe a Timoteo y le dice estas palabras, hermano. Capítulo 1, segunda Timoteo. Voy a leer desde el 6. Dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios. La pregunta es, ¿qué lo puede adormecer? Pues el miedo, el temor. Dice que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Bueno, ¿y qué tiene que ver el temor en la vida de un ministro, hermano? Bueno, pues que por miedo no haga lo correcto, que por miedo no se desarrolle como ministro, y que siempre sea esclavo del que dirá el hermano, del que dirá la hermana, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué feo es esa vida, hermano. ¿Se imagina usted al rey sacando a Jeremías? Ven Jeremías, pero ven escondidamente,
Es que quiero que tú me digas si hay palabra del Señor, pero no quiero que los demás se den cuenta. Sí, sí hay palabra del Señor. Porque siempre en la boca, hermano, de un ministro de Dios va a haber palabra de Dios. Gloria. Amén. Mientras Dios ame a su pueblo, siempre va a haber palabra para el pueblo, hermano. Gloria a Dios. Pero que un cristiano, hermano, no se puede desarrollar como un ministro por el temor, sino el de la fortaleza y de amor y de templanza, dice. Dios a nadie nos dio, hermano, espíritu de temor. A todos nos dio de fortaleza, Amén. de amor y de templanza. ¿Y sabe qué dice otra parte? Que de aquel que teme, hermano, es porque no está bien fundado en amor. Así es que si no está fundado en amor, tiene mucho de qué temer, porque Dios sabe a quién no ama y a quién no puede tolerar, ¿verdad? Fundamentese en amor, hermano, Amén. Gloria a Dios. para que pueda salir de todo temor. Y luego dice el 8, por tanto, no te avergüences. ¿Qué hace la vergüenza, hermano? En una persona. No le hace desenvolverse, hermano, no se desenvuelve por vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Una especie también, hermano, como de temor. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios. Apocalipsis 21:8. Pablo decía, hermano, que él no se avergonzaba del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, potencia de Dios, Amén. Gloria a Dios. para salvación. Pero ¿quién es el que se avergüenza, hermano, en las cosas de Dios? Apocalipsis 21:8, vean cómo dice. Dice, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, y aquí, hermano, pues se tiende a pensar, ¿no es porque Dios me hizo así? ¿Cómo? ¿Usted siente que Dios lo hizo temeroso? ¿Usted siente que Dios lo hizo tímido? ¿Contradice, hermano, la palabra de Dios eso? Dice que Dios no nos ha dado espíritu de eso. Temor, vergüenza, cobardía. Dios no nos ha dado eso. ¿Eso de dónde surge? Muy importante, hermano, el medio que les ofrezcamos a nuestros hijos para que se desenvuelvan y el ánimo que les demos para hacer las cosas. Porque lamentablemente, hermano, no todos tuvimos la oportunidad de tener un padre a nuestro lado, una madre, un hermano, un amigo, animándole, o vaya, al menos con este entendimiento. Ya mi padre me dijo muy tristemente que en la iglesia donde él empezó, nunca les habían enseñado ni siquiera qué era adulterio. Nunca les dijeron, les preguntaron si como pareja estaban casados. Imagínense, de donde venimos de la idolatría del catolicismo, ¿qué les iban a decir? Si viene un cristianismo, medio cristianismo, y no hay una enseñanza. Por eso le digo, lamentablemente no todos tuvimos padres sabios porque no tuvieron la palabra. Para usted que está joven y tiene hijos, muy importante el ambiente en el que eduque y críe a sus hijos, hermano. No los críe con espíritu de temor, ¿verdad? Yo recuerdo que siempre, hermano, siempre
en nuestra familia y en otras familias y en todas las familias sin Dios, es un recurso que se toma para querer sujetar el miedo. Ve al niño corriendo a la oscuridad, uy, te va a salir el no sé qué. Es de Cristo, hermano. Nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz. Sí, amén. Y luego hasta mentirosos nos hacemos porque le ponemos nombres al chamuco. Ahí dice cómo se llama, ¿no? Diablo y Satanás. Sí, amén. Pero bueno, alguien que es hijo del diablo, hermano, que va a tener recursos para obrar en Dios. Luego otros hermanos usan el chantaje. Una vez me dice un hermano, ya le dije a mi hijo, hermano, que si no viene a la iglesia no le presto el Mustang. Pues ahí me dijo, hermano, le prestan el Mustang, salir a lucirse a las calles, el Corvette. Oh, hermano, no desmayes. Entonces, ¿el temor qué hace? ¿Cuál es el propósito del temor, hermano? Hacernos desmayar. ¿Cuándo? Pues cuando ya no vemos, hermano, el sustento. Cuando ya nada sustenta. Cuando pensamos, hermano, que ya todas las soluciones se acabaron. Y alguien podrá decir, hermano, y como cristiano, un cristiano, hermano, que pase por eso. Bueno, hermano, por eso leemos el consejo de la palabra de Dios, para que tengamos ánimo. Ya escucho que un cristiano es un ser que nunca está solo. En ningún lugar, hermano, puede estar solo, siempre está acompañado. Siempre tiene la cercanía de su Dios y de muchos millares de ángeles. Gloria a Dios. Para eso se da la palabra, hermano, es la que da viento y sustento. Pero bueno, será posible, hermano, que como pueblo de Dios lleguemos hasta cierto punto a creer que ya todos los recursos se agotaron. Sí, hermano. Yo siempre por 6 años creí, hermano, que pues mi vida iba a ser así: sufrimiento, dolor, lágrimas, padecimiento. Por eso solamente es la prueba. Yo muchas veces le pregunté llorando al Señor si así iba a ser siempre, cuántos años iba a ser así. Gracias a Dios fue un tiempo de preparación, hermano, nomás fueron 7. Y viera que no son en vano, porque ahora yo me doy cuenta que el Señor nos hizo pasar en nuestra soltería esas cosas, y esas cosas ahora nos ayudan a tener estables a una familia, a tener estables a una iglesia incluso. Ahora sé, hermano, que esas lágrimas eran parte de nuestro fundamento para el día que tuviésemos que estar al frente de un pueblo, como consejeros, como ayudadores, como hermanos, como amigos. Sepamos, hermano, resistir juntamente con ellos. Ahora digo yo, si ese tiempo de preparación no hubiera sido posible, hermano, hubiéramos prematuramente estado al frente de una congregación. Ahora vean por qué es importante el sufrimiento en un hermano. Lo digo, hermano, porque a muchos no les va a tocar esta dicha de sufrir, no lo van a conocer. ¿Qué es empezar desde abajo? Llegar a padecer incluso necesidades primordiales por causa del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Hay quienes no lo van a vivir, hermano. Van a estar ausentes de eso. O quizás lo lleguen a experimentar de otra forma. Pero en el caso de los que Dios ha preparado, hermano, para guiar Éxodo, el ser humano tiene sus límites y sus limitaciones, hermano. Y muchas veces cuando se acaban sus ayudadores, se acabó su esperanza. El plan de Dios es muy distinto. Oiga, ¿tendría algún propósito el ejército tras de ellos y enfrente al mar? Sí. ¿A que echaran mano a su fe? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo
Déjanos servir a los egipcios. Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué triste recordar eso, hermano. Puede ser así, hermano. En el Señor ningún pasado puede ser mejor sin el Señor. Pero pues también hay hermanos que llegan a decir, ¿verdad?, en su pasado, en su juventud, ¿verdad? Dele gracias a Dios que ahora tiene enfrente de usted una salvación tan grande, Gloria a Dios. la Gracias. cual nunca hubiera Aleluya. tenido si no estuviera enfrentando estas pruebas. Qué triste en Israel esto, hermano. ¿No te decíamos, déjanos morir allá? Verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quedos y ved la salud del Señor, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, vosotros estaréis quedos. Verso 15. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué hagan, hermano? Que marchen. ¿No fue eso lo que nos sacó, hermano, a caminar hacia la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel? La tierra de la bendición, el ombligo de la tierra, dice otro lugar, el lugar codiciado, hermano, por musulmanes, católicos, por todo el mundo, ¿verdad? ¿No fue, hermano, el Señor el que les dijo, marchen? Pues sí, si los saqué a que siguieran, sigan. Pero ¿cómo, Señor, si hay agua? Dice, verso 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela, y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Gloria. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor Jesucristo. Oye, hermano, también hay que estar dispuestos a hacer nuestra parte, ¿verdad? Sí, amén. También es necesario que sepa esto. Si usted pide oración por algo y no hace su parte, es muy complicado que Dios conteste. Tiene que hacer su parte también en lo que Dios manda. Tiene que obedecer al Señor. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, que al hombre se le acaban los recursos? Y Dios siempre tiene muchos recursos por los cuales nos va a dar salvación. Amén. Hay un muy mal hábito, hermano, vamos a ver rápido, en el ser humano. Primero, confiar en la multitud y en la fuerza que se tiene. Salmo 20, versículo 6 al 8. Es un mal hábito, hermano. Es algo que no debería ser. Cuando Goliat desafió, hermano, a los ejércitos de Israel, ¿cuántos soldados tendría Saúl? ¿De qué edad? ¿De cuánta fuerza? ¿Quién quiso enfrentar a este gigante? Nadie. ¿Y no eran muchos? Sí. ¿Quién lo enfrentó? Alguien, hermano, fuera de los planes humanos, alguien que ni siquiera pudo haber sido considerado o tenido en cuenta, ni por sus hermanos. Cuando lo vieron se fastidiaron, maliciaron de él. ¿Dónde están las ovejas de tu padre? Ven de cuidarlas, tú nomás vienes aquí a ver. Claro, pues estaban en mal, hermano, ¿verdad? Estaban siendo avergonzados. ¿Quién quisiese que lo viesen en esa situación, verdad? Verso 6. Ahora he hecho de ver que el Señor guarda a su ungido. ¿Qué escritura, verdad, hermano? Ahora he hecho de ver que el Señor guarda a su ungido. El hermano también ya predicó muy ampliamente en Puebla qué es el ungido, ¿verdad, hermano? El Señor nos guarda a todos ellos. Oirálo desde los cielos de su santidad,
con la fuerza de la salvación de su diestra. Y dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Isaías 30, 1 y 31 también. El pueblo de Israel, hermano, siempre tuvo esta tendencia. Nunca entendió que la salvación venía del Señor, no del número de sus ejércitos. Ahí está Saúl, hermano, temiendo por el pueblo que se le iba, hizo los sacrificios. ¿Okay? Para que no se molestara el pueblo, les permitió quedarse con el anatema de Amalek también. Entendamos, hermano, que no es con espada, ni con ejército, ni con cantidad, sino es con el Señor, con su Santo Espíritu. Isaías 30, Isaías 31, dice: hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto y no han preguntado mi boca, para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ya ve, hermano, confían en la fuerza de la gente, mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en caballeros, porque son valientes. Y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron al Señor. Mas Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Levantaráse pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los obradores de iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios. Que grabásemos esto, hermano. Y los egipcios hombres son y no Dios. Gloria a Dios. Y sus caballos carne y no espíritu, de manera que en extendiendo el Señor su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Vamos a terminar, hermano. Jeremías 29:11. Gloria a Dios. Muchas veces también sepa, hermano, que cuando un mal viene a nuestras vidas, anuncia un bienestar mejor adelante. Gloria a Dios. Todas esas cosas maravillosas tenemos en el Señor, hermano. ¿Se imagina, hermano, a Job temiendo por sus hijos, haciendo holocaustos, queriendo agradar a Dios para que él no se fastidiara por si sus hijos habían blasfemado contra él? Y un día él los quitó, lo empobreció. Pero el hombre era un hombre, hermano, justo, recto, temeroso de Dios, Y apartado de él. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Dios con su postrimería, hermano? Mejor, hermano, que en su principio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso también, hermano, sepa que cuando en uno un mal viene o se anuncia, hermano, muchas veces también es para dar entrada a muchas bendiciones. Gloria a Dios. Por ejemplo, la muerte. ¿Qué le trae la muerte, hermano, a un anciano que muere en el Señor, hermano? Oiga, pues su partida para con el Señor, qué glorioso. Bendito Dios. O sea, para nosotros no hay pérdida de nada, hermano. Todo en el Señor es ganancia. Pero necesitamos amar a Dios, hermano, Amén. para que todas las cosas nos ayuden a bien. 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Le está hablando al pueblo cuando estuvo cautivo en Babilonia, hermano, de los 70 años. Dice:
Les está hablando, hermano, de ese cautiverio. Y alguien puede pensar, pero en este mal, en este cautiverio. ¿Se acuerdan también cuando Babilonia les llevó, hermano, cómo les pedían en un salmo que cantaran los cánticos de Sión? ¿Qué decían? ¿Cómo cantaremos? ¿Cómo cantaremos si estamos en tierra de prisión? Oiga, y es verdad, ¿cómo van a cantar, hermano? Bueno, es que vean la vida de Daniel, los jóvenes aquellos, hermano, también. Sirvieron al Señor incluso en cautiverio. Sí, amén. Pues vean que después de ese cautiverio o de esa opresión, o en un cristiano o en un siervo del pueblo del Señor, hermano, toda esa tribulación y opresión se puede convertir en paz y abundancia de libertad. Verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin. ¿Qué cosa, hermano? Lo que esperamos. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, amén. Gloria a Dios.